A principios de los 80, un hombre, un rey, un lord, revolucionó el mundo de los videojuegos. Dio vida a un género que definió el futuro de los mundos abiertos y que fue pionero en siquiera sugerir la idea de implementar el uso del internet en este medio. Su impacto fue tan grande que para muchos era un revolucionario, un pionero indiscutible. Pero los tiempos cambian y no todos los creadores cambian con ellos, pues años después, este rey intentó volver a lo grande con un proyecto que prometía revolucionar el género, una vez más. Pero lo que siguió fue una historia de promesas rotas, desilusión y un legado que se desmoronaba ante los ojos de todos. Y aquel que pasó a ser una de las leyendas de este mundo se volvió un ejemplo que jóvenes desarrolladores toman como aquello que no se debe hacer. Pero antes de comenzar, quiero comentarles que voy a estar asistiendo al evento MegaCon Costa Rica este 3 y 4 de mayo en el centro de convenciones en la zona de Cariari en Heredia. Estoy muy emocionado de poder seguir asistiendo a los eventos organizados por este mismo grupo de personas, así como lo fue la Comic Con y el Connector Day en años anteriores. Y así como todos esos eventos en años anteriores, la MegaCon, que es la primera vez que se celebra aquí en Costa Rica, se viene con sorpresas muy interesantes. Las entradas ya pueden adquirirlas a través de la página de Smart Ticket, pero si utilizan el código DOJI 2025 pueden obtener un 5% de descuento en la compra de sus entradas y de otras personas también. Estoy muy emocionado de poder verlos en la MegaCon este año. Pueden encontrar los enlaces de compra abajo en la descripción. Y sin más por el momento, continuamos con la historia. Esta historia comienza, de hecho, como muchas otras que se le parecen, con un nombre conocido. Un rostro que es reconocido como alguien que fue un grande en la industria, un hombre respetado y que inspira confianza a través de grandes experiencias en este mundillo. Esta historia comienza con Richard Garriott. Para quienes sean algo conocedores de la historia de los videojuegos, especialmente de los RPGs antiguos, puede que lo conozcan como Lord British, y es uno de esos desarrolladores excéntricos. Richard desde muy pequeño tuvo una fascinación con la fantasía y el espacio, pues este era hijo de un astronauta. Durante su adolescencia, se interesó por la programación y los juegos de rol como Dungeons & Dragons, lo cual naturalmente lo llevó a perseguir una carrera en la programación y una pasión por crear videojuegos, especialmente a aquellos que tuvieran una remembranza a aquellos juegos de rol que tanto le apasionaban. Richard legítimamente era un programador sumamente habilidoso y dedicado, y tenía una creatividad que lo hacía resaltar, y es llamado el padre del RPG para computadora por sus juegos a Calaveth, el cual es considerado el primer RPG bajo la concepción moderna del género, y por supuesto, la serie de juegos Ultima. Realmente Richard se le adjudica ser pionero en muchos campos que son fundamentales para el mundo de los videojuegos hoy en día. El primero en incorporar gráficos en un género dominado por juegos de texto, el primero en crear juegos de rol para más de un jugador y el creador de el término MMORPG, por lo cual cualquier persona que estuviera en presencia de esta persona durante su prime, sus años de gloria, es normal que lo viera como prácticamente una eminencia, no solamente en el campo de los juegos de rol, sino en los videojuegos en general. Y la saga de Ultima era prácticamente todo eso plasmado en un videojuego. Muchas de las personas apasionadas a este tipo de juegos de rol aseguran que Ultima fue la primera saga que legítimamente lograba transmitir ese mismo sentimiento de los juegos de rol de mesa a un videojuego, por lo cual el trabajo de Richard era visto como algo auténtico. Hasta que sucedió una desgracia en potencia, cuando el estudio que fue fundado por Richard, Origin Systems, fue comprado por Electronic Arts en el año 1992 por $120 millones, lo cual además convirtió a Richard Garriott en una persona tremenda. Y en principio parecía que esto podía ser una oportunidad gigante para Richard y su estudio Origin Systems, pues ahora, además del increíble talento de Richard y su equipo, tenían acceso a equipamiento y presupuesto prácticamente ilimitado. Bueno, ilimitado para los estándares de la época. Y eso se vio plasmado en el lanzamiento de Ultima Online en 1997, el cual es reconocido como uno de los mejores juegos de rol en línea de la historia, y que fue el primero en acuñar el título de juego de rol multijugador masivo en línea o MMORPG, término que se sigue utilizando actualmente. Pero tras el éxito arrollador de Ultima Online, Electronic Arts hizo lo que Electronic Arts hace. Tras un tiempo, EA comenzó a cambiar el enfoque de Ultima Online, enfocándose en la monetización y la obtención de ingresos de manera interna dentro del juego. En muchas ocasiones de manera clandestina. No eran microtransacciones, pues no era algo formal impulsado por los creadores del juego, pero Electronic Arts solía meter mano constantemente para promover que se moviera dinero de manera externa
dentro del juego. Y cuando EA comienza a meter mano de sobremanera en el juego, es ahí donde los conflictos con Richard comienzan, pues las acciones de EA entraban en conflicto con la visión artística que Richard tenía para el proyecto. Eso, junto con un rebajo de los fondos para sus proyectos, pues decidieron enfocar sus recursos en los Sims en línea, what the fuck. Y después de una serie de desacuerdos, Electronic Arts decidió cancelar todos los proyectos de desarrollo de Origin Systems, incluyendo una entrega de Privateer que les sonará a quienes estén familiares con la saga Wing Commander y un juego de Harry Potter en línea. Tras esta decisión, Richard abandonó Origin Systems y Electronic Arts en el año 2000 y habiendo abandonado a sus antiguos aliados en América, se alió con quienes estaban dominando el mercado en Asia. Concretamente formó un pequeño estudio llamado Destination Games con su hermano y se aliaron con la desarrolladora surcoreana NCSoft. NCSoft estuvo más que feliz de recibir a alguien tan prominente en el campo como Richard. Trabajar con el pionero de los juegos de rol masivos en línea sería una gran oportunidad para crear grandes proyectos, y NCSoft tenía grandes esperanzas y una confianza absoluta en Richard. Y entonces, Destination Games, tras 7 años de desarrollo, publicó el juego Tabula Rasa, y aquí se manifestó por primera vez un fenómeno que a lo largo de esta historia sería una constante. Y es que, por supuesto, sin demeritar para nada los logros e innovaciones de Richard en su momento, desde que este dejó Origin Systems y Electronic Arts, realmente no le ha ido muy bien. Porque el asunto con Richard Garriott es que este tiene ideas muy innovadoras y muy nuevas para alguien en los años 80. Para el punto en el que Tabula Rasa fue publicado en noviembre de 2007, ya se habían publicado juegos como EVE Online, Guild Wars, RuneScape o World of Warcraft, juegos que incluso a día de hoy continúan siendo la cara de este género y que sentaron un precedente que se mantiene hasta hoy en día sobre lo que la gente espera de un MMORPG. Y sí, este es un género que Richard en su momento ayudó a crear y que prácticamente vio nacer, pero en todo este tiempo había evolucionado muchísimo, habían cambiado muchísimas cosas y se estaba moviendo a un ritmo en el que parecía que Richard legítimamente no le lograba seguir el ritmo. Cuando Tabula Rasa fue publicado, muchas de las principales críticas que recibió radicaban en su estilo y cómo se sentía anticuado. Porque a pesar de tratar de modernizar el concepto implementando mecánicas de shooter en un MMORPG, el juego había pasado tanto tiempo en desarrollo que se sentía como algo viejo en frente a otros competidores más modernos. La estructura de misiones, la interfaz, el sistema de combate, las mecánicas, todo eso se sentía como rígido y anticuado ante juegos que se sentían mucho más dinámicos y modernos. Y a pesar de que en realidad sí traía algunas propuestas interesantes, con toda la competencia y el gran avance del género que se estaba llevando en esos años, Tabula Rasa tuvo una gran dificultad para atraer y sobre todo retener a jugadores. Era algo que, para el pesar de Richard, simplemente no estaba a la altura. Y esto llevó a que en febrero de 2008 los servidores de Tabula Rasa cerraran al público, estando activo por apenas 3 o 4 meses. Tras este primer fracaso, Richard directamente abandonó NCSoft y con el tiempo que tenía libre, se fue al espacio. No voy a mentir, mientras estaba investigando a este man me quedé sumamente confundido sobre el hecho de que algunas fuentes lo describen como un astronauta aficionado, porque ¿cómo carajos es un astronauta aficionado? What the fuck. Pero básicamente Richard quería ir al espacio, nunca llevó un proceso para ser un astronauta, pero tenía mucho dinero y se gastó $30 millones para pasar 12 días en la Estación Espacial Internacional. Y para este punto me estoy comenzando a cuestionar legítimamente si el hecho de ser tan raro como persona y querer perseguir una carrera como desarrollador de videojuegos te condena por defecto a que vas a hacer una o dos cosas buenas y después de eso te vas a cagar en tu carrera. Spoiler. Pero una vez que regresó a la Tierra, esa de verdad tiene que ser la frase más rara que he dicho en todo este canal. Richard comenzó un proceso civil en el que demandó a NCSoft por despido injustificado y mal manejo de sus opciones sobre las acciones de la empresa, reclamando $47 millones en daños. Su argumento principal era que NCSoft lo despidió y luego tergiversó su salida como una renuncia voluntaria, lo que lo obligó a vender sus acciones en condiciones desfavorables. En 2010, Richard ganó el juicio y se le concedieron $28 millones en compensación. NCSoft apeló, pero la decisión fue confirmada en 2011, con lo que básicamente Richard recuperó casi todo lo que le costó su viaje espacial gracias a esta demanda. Y de aquí en adelante lo que siguió pasando con Richard fue básicamente que tenía mucho dinero y se aburría. Pero junto con eso, Tabula Rasa había quedado como una espina en la conciencia de Richard. Al fin y al cabo, él era el padre del MMORPG,
el que había creado la increíble serie de Ultima, y la idea de que ese pequeño fallo, una pequeña mancha negra en el lienzo blanco que fue Tabula Rasa, fuera lo último que quedara de su legado, le dolía. Pero esta vez no se sentía con la confianza de dejar que alguien, una persona o un grupo, tomara las riendas como le pasó con Electronic Arts o NCSoft, así que esta vez él mismo tomó el mando del proyecto, junto con algunos socios de negocios y la compañía Portalarium, la cual originalmente desarrollaba juegos para Facebook junto a Zynga, y se propuso realizar un sucesor espiritual de Ultima. Uno de verdad, no uno que solo viera por el rédito económico como Ultima Online y que no lo limitara a nivel creativo como Tabula Rasa. Esta vez iba a crear un juego con la esencia de un MMORPG clásico, como aquellos que lo llevaron a la fama en su momento, y así fue como se concebió el proyecto Shroud of the Avatar. Y ahora, gracias a nuevas herramientas como el acceso a la información en el internet, Lord British llevaría a cabo este revolucionario proyecto gracias al crowdfunding. Y como es esperable, a partir de aquí es que las cosas se comienzan a torcer. Ah, y dato curioso, se rumorea que Richard realmente tomó la iniciativa de realizar esta campaña y este proyecto a través de crowdfunding debido a la recomendación de uno de sus amigos que también se dedicaba al desarrollo de videojuegos, Chris Roberts, que si sabes quién es esta persona o te suena un mínimo el caso de Star Citizen, entonces sabes que esto siente un precedente horrible. Sin embargo, hay muchas cosas que es importante tomar en cuenta sobre el contexto de la época y las promesas que proponía Shroud of the Avatar, pues del $1.000.000 que el Kickstarter pedía, llegó a obtener casi el doble, $1.919.275 para ser exacto. Esto de parte de más de 22.000 colaboradores. Es verdad, Shroud of the Avatar prometía muchísimas cosas y ponía estándares muy altos, pero estamos hablando de Richard Garriott, el Lord British. ¿Cómo no confiar en él? Si había alguien que podía devolver a su vieja gloria el género, tenía que ser él. Durante principios de los 2010, la comunidad aficionada a los juegos de rol estaba pasando por una etapa un tanto seca, por decirlo de alguna forma. Mucha gente estaba insatisfecha con el estado actual del género, especialmente por aquellos juegos AAA desarrollados por grandes casas desarrolladoras como Electronic Arts o Blizzard. Por una serie de motivos que van desde la codicia que se percibía de parte de las empresas, pues estos juegos en una gran magnitud se sentían como que estaban hechos primordialmente como una forma de tratar de generar la mayor cantidad de dinero posible, con microtransacciones y contenido premium y ese tipo de cuestiones, y también por otro lado el hecho de que desde hace mucho tiempo mucha gente insistía en que ya estos mundos de rol abiertos no se sentían tan abiertos, que básicamente estos juegos se habían convertido en una serie de logros a cumplir, en una lista de misiones pendientes, y que todos los jugadores tenían una experiencia bastante idéntica en la que simplemente tenían que ir completando tareas una detrás de otra basado en tu nivel. Suena exagerado decirlo de esta forma, pero desde la perspectiva de esta comunidad ellos legítimamente estaban pasando por una crisis de contenido. Y es ahí donde personas como Richard Garriott encajan en esta ecuación, y que además de paso esto también evidencia un fenómeno que es muy plausible y muy relevante incluso a día de hoy en el mundo de los videojuegos, que es que a los grandes juegos que vinieron antes se les suele adjudicar una o en su defecto muy pocas personas que fueron la cara del desarrollo. Hideo Kojima con Metal Gear, Hidetaka Miyazaki con la saga Souls, Gabe Newell con Portal y Half-Life, y a pesar de que estas personas por supuesto que son figuras clave en el desarrollo de estos juegos, es muy fácil olvidarse de que para que las ideas que esas personas traen a la mesa verdaderamente puedan plasmarse de buena manera, necesitan un equipo sumamente capaz que los esté apoyando y que esté manejando todo junto con ellos, no detrás de ellos, junto con ellos, en colaboración. Y cuando estos grandes juegos se les adjudica a una sola persona, es muy fácil terminar dándoles una confianza incondicional y pensar que estas personas solamente por ser ellos ya son capaces de hacer lo que sea. Y eso es algo que ya hemos visto varias veces en este canal. A John Romero se le adjudica la creación de Doom, lo cual hizo que personas inversionistas le dieran la confianza para desarrollar Daikatana, que fue el juego que acabó con su carrera. A Chris Roberts se le adjudica la creación de Wing Commander y Freelancer, por lo cual miles de personas le han confiado más de $700 millones para un juego que sigue en pre-alpha desde 2013. Y bajo esa misma lógica, como a Richard Garriott se le adjudica la creación de Ultima, fue que la gente le tuvo tanta confianza ante las promesas tan grandilocuentes que quiso traer a la mesa con Shroud of the Avatar.
Shroud of the Avatar prometió un mundo virtual totalmente interactivo, donde si algo parecía usable, entonces debía de poder hacer algo, junto con una historia relativamente profunda que incluía parábolas éticas, relatos culturales y hasta un lenguaje ficticio desarrollado por un distinguido escritor de fantasía y cómics. Se anunciaron también que en ciertas recompensas de nivel mayor se ofrecerían recompensas físicas como mapas de tela y manuales. Además, supuestamente ofrecería una experiencia multijugador en línea, pero que también se podría jugar en solitario. Tenía un innovador sistema sin clases que permitiría total libertad en el desarrollo del personaje, y la vivienda en este mundo tendría un valor real, como si se tratara de bienes raíces en nuestro mundo. La exploración se dividiría entre un mapa general y escenas rejugables inspiradas en los primeros RPG de Garriott, con una posibilidad de jugarla solo o acompañado. Eso, entre muchísimas otras cosas. Esas promesas fueron lo que llevaron a ese $1.900.000 de parte de 22.000 colaboradores, algunos de estos donando hasta $1.500 por tierras y títulos dentro del juego, o incluso 11 personas que donaron $10.000 para tener todo eso, coleccionables exclusivos de Ultima, marca que recordemos ya no le pertenecía a Richard, y un tour por su casa, la mansión Britannia. Y si ya estás familiarizado con historias como esta, te puedes imaginar el tipo de problemas recurrentes que vienen a partir de ahora. La campaña de crowdfunding terminó al cabo de 30 días y muy rápidamente se notó que esos $2 millones no es ni de cerca presupuesto suficiente para completar un juego con dichas características, así que Portalarium tenía que idear un plan para recaudar fondos. No se sabe si en algún momento se llegó a barajar utilizar fondos propios de Richard, pues recordemos que este era su proyecto soñado. Pero independientemente de eso, adoptaron un modelo de negocio en el que se esperaba que pudieran ir financiando lo que necesitaran sobre la marcha, empezando por la ya clásica de comenzar a recibir donaciones a través de su página web. Para los que no están tan familiarizados con este tipo de historias, les explico rápidamente. Actualmente las plataformas de crowdfunding como Kickstarter, Indiegogo, etcétera, suelen tener ciertas medidas de protección al consumidor, entre las cuales la principal por lo general suele ser una serie de pautas en las cuales cuando un proyecto alcanza la meta de donaciones se le pone un plazo de tiempo razonable en el cual se tiene que entregar el proyecto cumpliendo con todas las promesas que se había impuesto a la hora de realizar la campaña. Claro, suele ser un margen de tiempo, pues pueden ocurrir retrasos imprevistos, pero en general suele ser un plazo bastante razonable. Bueno, en sus inicios plataformas como Kickstarter no tenían esta serie de medidas, por lo cual era bastante fácil o era bastante accesible para personas que quisieran proponer un proyecto que fuese prácticamente inalcanzable, llegaran a su meta de donaciones y simplemente desaparecer con el dinero y no entregar el proyecto o el servicio nunca. En algunos otros casos, cuando personas que están a cargo de estas campañas hacen un mal cálculo o subestiman cuál va a ser el verdadero coste o los requerimientos económicos de su proyecto, lo cual de hecho suele ser algo que pasa bastante en videojuegos basados en crowdfunding, suelen tomar una serie de medidas como por ejemplo metas extendidas, o sea, prometer más cosas a cambio de más donaciones, o, como es este caso, comenzar a recibir donaciones a través de medios externos de estas plataformas de crowdfunding principales, en este caso, una página web. El problema con esto es que al hacer esto, deja de estar atado a cualquier tipo de responsabilidad por velar por la seguridad del dinero y las donaciones de los donadores. O sea que por mucho que Kickstarter tenga hoy en día esas medidas de protección para el consumidor, si estas donaciones se recogen a través de una página web externa, ahí no hay nadie que pueda garantizarte que va a haber una protección sobre tu donación y no hay nada que te garantice que no te van a estafar. Después de esto, la estrategia de Portalarium fue anunciar que el juego sería publicado en acceso anticipado, o sea, mientras aún estaba en medio del desarrollo, y junto con esto comenzaron a poner a la venta cosas como parcelas o propiedades virtuales dentro del juego, lo cual originalmente era exclusivo para donadores de Kickstarter, pero bueno. Siendo así, Shroud of the Avatar Forsaken Virtues fue publicado en acceso anticipado a través de Steam el 24 de noviembre de 2014 por un precio de $40. Y realmente las reseñas no eran tan negativas, pero en esta reseña se comienza a ver cierto patrón, o más bien se cuenta una suerte de historia. Las reseñas negativas directamente decían que el juego estaba increíblemente por debajo de las expectativas, que estaba lejos de lo que tanto se prometió incluso para una versión en proceso, y especialmente que el juego se sentía anticuado. Pero no en el sentido que Richard pretendía, sino que el juego, aunque con gráficos, interfaces y una imagen en general moderna, era rígido, tosco y con mecánicas que se sentían literalmente sacadas de los 90.
en el mal sentido, y sin nada de las sensaciones de autenticidad o nostalgia que se había prometido y que los fans esperaban. Y en vez de eso, era más que palpable que el juego solo salió por adelantado como una excusa para recaudar más fondos, pues este juego estaba a reventar de microtransacciones. Y no cosas como divisas premium o contenido adicional, sino cosas como sombreros y máscaras de $10, muebles y decoraciones que iban desde los 20 hasta los $50, o incluso parcelas y terreno en el juego que partían de los $900. Todos elementos y factores que, según estas reseñas, mataban el atractivo old school que pudiera potencialmente tener este juego. Pero luego, ¿qué pasaba con las reseñas positivas? Pues a grandes rasgos, estas eran sueños y esperanzas. Las reseñas positivas del juego básicamente resaltaban todas las promesas que se habían hecho durante la campaña y estaban emocionados por lo que vendría en etapas más avanzadas del juego. Quiero decir, actualmente el juego no era lo mejor, es verdad, pero iba a mejorar. Tenía que, ¿no? Quiero decir, Lord British es quien estaba detrás de esto. Era solo cuestión de tiempo, ¿verdad? Y es a esto lo que me refería cuando mencionaba que hay muchas personas que se dejaban cegar por nombres y glorias pasadas a la hora de darle confianza incondicional a este tipo de personas. La gente confiaba en Richard Garriott, por supuesto, pero lo hacían de una manera tan ferviente que terminaban olvidando o simplemente ignorando los miles de factores a considerar en un proyecto tan ambicioso. Quizás el equipo detrás no era tan competente, quizás la tecnología de la que se disponía en el momento era un poco más primitiva de lo que realmente se necesitaría, o como en este caso, quizás el dinero no era suficiente. Son muchísimas cosas las que puede impulsar o matar un proyecto tan ambicioso como lo era Shroud of the Avatar, y cuando las cosas salen lo suficientemente mal, ni siquiera el genio más genio puede salvar un proyecto que en picada de esta manera. O quién sabe, puede ser incluso que tal vez ese genio no era tan genio como lo parecía en los 80. Porque si se fijan bien en las reseñas del juego, aquellas que eran negativas son muy parecidas a las que recibió Tabula Rasa en su momento, diciendo que el juego era tosco y se sentía anticuado, lo cual en realidad puede que esté reforzando esa noción que tiene mucha gente a lo largo de todo el mundo de que en realidad Richard Garriott nunca se supo adaptar a los nuevos tiempos más allá de aquello que sabía hacer bien en los 80s y los 90. Y el hecho de que Richard estaba ceñido con su visión y que él era el jefe absoluto del proyecto hizo que todo lo demás sufriera por esta consecuencia. Y aunque puede sonar contradictorio el hecho de que yo haya mencionado que incluso el genio más genio tampoco puede hacer milagros con las circunstancias incorrectas, realmente no es así, porque a pesar de que un genio y un buen líder puede tal vez hacer cosas mejores con un mal equipo, un muy buen equipo no puede hacer mucho con un mal líder. Los años pasaron y en algunos aspectos el juego parecía haberse estabilizado, y más importante aún, el flujo de dinero incrementó en alguna magnitud. Ya había pasado más de 3 años desde que la campaña de Kickstarter había finalizado y mucha gente se quedó sin la posibilidad siquiera de acceder a muchas de las recompensas. Entonces, Portalarium comenzó a poner a la venta muchas de esas recompensas por un precio mayor al que eran accesibles durante la campaña de crowdfunding. O sea, que si había una recompensa que tú podías obtener en su momento por ejemplo, $25, luego la podías adquirir por $60 o $70. Y eso realmente no le gustaba a los jugadores. Por un lado, algunos que fueron fundadores en el Kickstarter consideraban que esto le quitaba cierta parte el mérito y el prestigio a aquellos que apoyaron el juego desde antes del día 1, y a otros porque a estas alturas se estaban comenzando a ver los verdaderos colores de Richard Garriott. Shroud of the Avatar era un juego en el cual, a pesar de hacer énfasis en que podías abrirte paso en el mundo con tu esfuerzo y habilidad, era imposible subir en la escala social del juego si no invertías dinero real. Y esto no es cosa de que yo lo diga. El propio Richard en algún momento comentó que si aspiras a, en algún momento, ser dueño de alguna propiedad, cualquier propiedad, ibas a tener que invertirle al juego por lo menos unos $100 o $150. Y si querías tener algo mínimamente lujoso, los precios podían escalar hasta los $10 o $12,000. Claro, farmeando y grindeando en el juego podías llegar a obtener propiedades desde básicas a un poco decentes, pero las cosas bonitas y que llamaban la atención requerirían tanto farmeo que era prácticamente inaccesible por medios convencionales. Richard Garriott, el magnánimo Lord British y padre de los RPGs, quien había prometido llevar el género a sus antiguas glorias y darles a los gamers lo que llevaban años esperando, era evidente que se había ido por el camino del dinero fácil. Sin embargo, esto le estaba pasando factura, pues la cantidad de jugadores promedio en línea continuaban bajando y bajando cada vez más. Y aunque para 2016 habían recaudado más de $10 millones del 1.900.000 con los que partieron,
el juego en realidad estaba pasando una muy mala situación. Tenía una media de 200 a 300 jugadores en línea en sus horas más activas y esto iba bajando constantemente, lo cual a su vez redujo significativamente las ventas de assets. En una movida desesperada, lo que Portalion terminó haciendo fue poner de acceso al público la opción de comprar acciones de la empresa. Ya ni siquiera eran cosas para tu juego, sino fracciones de la empresa en la bolsa de valores. El problema de esto es que a la hora de hacer una empresa pública para la compra de sus acciones en bolsa, se tiene que liberar cierta información financiera. Y cuando esta información se liberó, la gente en realidad se dio cuenta de que Portalarium estaba pasando por una situación muchísimo más crítica de lo que aparentaban. Para inicios de 2018, las arcas de la empresa tenían un fondo de $528,000 con un costo de mantenimiento mensual de $230,000. O sea, apenas les quedaba dinero para mantener la empresa a flote durante 2 meses más, y si no lograban recaudar fondos, la empresa tendría que cesar operaciones y declararse en bancarrota. Para este punto se había recaudado más de $12 millones, de los cuales más de 11 habían sido inyectados al proyecto que recordemos seguía en acceso anticipado. Sin embargo, esa misma semana Richard salió a declarar en una entrevista para Kotaku que ese dinero que estaban recaudando no era para evitar la bancarrota, sino que era para expandir la empresa, que Portalarium por lo general solía tener más o menos la misma cantidad de dinero en el banco siempre y que las ganancias que generaban mes a mes eran las justas para sustentarse y mantener ese fondo de $500,000 en su reserva. Lo cual, y tomando en cuenta lo más agresivas que se han vuelto las tácticas de monetización en Shroud of the Avatar paulatinamente con el tiempo, tampoco es necesario ser un genio para darse cuenta de que esto era una mamadota. En general, la propuesta de venta de acciones estaba plagada de inconsistencias que hicieron que muy poca gente, prácticamente nadie, le tuviera la confianza suficiente a Portalarium para animarse a invertir. Por primera vez en los casi 5 años que llevaba este juego en desarrollo, la gente no confió ciegamente en Richard Garriott y pudieron ver que detrás de las excusas y el gran legado del super genio de los videojuegos, lo que había era una compañía desesperada buscando obtener fondos de una comunidad que ya había aportado más de 10 veces lo que se suponía que tenía que haber aportado. Al final de todo ese atropellado proceso de financiamiento entre Kickstarter, tienda de objetos, teletones organizados por la compañía y la venta de acciones, Shroud of the Avatar había recaudado más de $15,120,000. Y es así que llegaron hasta el 27 de marzo de 2018, justamente unos 2 meses después de la controversia de las acciones, que fue el día en que la versión final, entre comillas, del juego fue lanzada en Steam por el precio de $20. Y el recibimiento que el juego obtuvo fue escaso. Ya sé que es raro utilizar eso como adjetivo, pero sinceramente es la palabra más adecuada y acertada que se me puede ocurrir. El día del lanzamiento oficial del juego completo, el pico de jugadores en su momento más activo fue de 562 jugadores en línea, y de esos 562, apenas unos 130 dejaron reviews del juego, y estas eran en un 60% negativas. En el que debería ser el día más importante de todo este proyecto, ni siquiera 600 personas de las más de 30,000 que tenían acceso entraron al juego, y a la mayoría de los que lo hicieron no les gustó. Para que te des una idea, juegos como Guild Wars, RuneScape, WoW Classic o incluso otros como Star Citizen suelen tener una media de mínimo 50,000 jugadores simultáneos en un mal día. Coño, incluso Ultima Online, que es un juego de hace casi 30 años, suele tener entre 2,000 y 3,000 jugadores activos en un día cualquiera, mientras que Shroud of the Avatar, el juego que iba a cambiarlo todo, no llegó a tener ni 1,000 en su mejor día, y en realidad no lo ha logrado nunca, ni antes de su lanzamiento, ni después hasta el día de hoy, incluso a pesar de que hoy en día el juego es gratis. Sin embargo, el asunto se pone aún peor. Las recompensas físicas, como los coleccionables prometidos en la campaña de Kickstarter, no se habían recibido. Nadie contestaba mensajes y el juego aún carecía de muchos elementos prometidos en la campaña. Además de eso, miembros del equipo de Portalarium terminaron por abandonar el proyecto tras el catastrófico lanzamiento del juego, e incluso Richard dejó el puesto como CEO de la compañía. Ahora el público no solo estaba decepcionado, molesto o incluso resentido, sino que estaban sumamente confundidos, especialmente aquellos que habían destinado miles de dólares a este juego desde el inicio de todo.
Después de eso, incluso, Travian Games, el distribuidor del juego, se deslindó de Portalarium, haciendo que el juego fuera temporalmente inaccesible para nuevos jugadores. Portalarium despidió a otro poco de empleados y durante un buen tiempo todo el mundo, no solo jugadores y seguidores del proyecto, sino incluso los donadores de Kickstarter e incluso los accionistas que eran a nivel legal dueños de parte de la compañía, no tenían ni idea de lo que estaba pasando con Portalarium y Shroud of the Avatar. Todo esto hasta que Portalarium anuncia que vendió los activos de la empresa, las propiedades intelectuales y el juego, su único juego, a una empresa pequeña llamada Catnip Games, una empresa formada en 2019 cuyo CEO era justamente uno de los jefes de Portalarium y es quienes llevan el juego hasta día de hoy. Y esto se sospecha que se hizo únicamente para quitar el nombre de Richard Garriott de la ecuación. Todo esto a pesar de que recordemos que el único motivo de la existencia de Shroud of the Avatar era porque Richard Garriott así lo quiso. El juego se ha mantenido prácticamente igual durante estos últimos casi 7 años, y a pesar de haber pasado a un modelo free to play, se mantiene a día de hoy con una media de entre 40 y 50 jugadores en línea, y cada mes baja todavía más. Y con respecto a Lord British, pues lo último que se supo de él es que estuvo trabajando en un proyecto nuevo en 2022, un proyecto de NFTs, que duró apenas un par de meses, para luego desaparecer, al igual que el propio Richard, del cual no se ha sabido nada desde entonces. La historia de Richard Garriott y Shroud of the Avatar, al igual que muchas otras que vinieron antes y después, es solo una manifestación más de uno de los grandes vicios de la industria de los videojuegos, el creer que los genios son invencibles y todopoderosos. El problema de confiar ciegamente en desarrolladores basándose solo en su reputación y glorias pasadas es que terminamos ignorando las banderas rojas. Una buena idea y un gran nombre no son suficientes para garantizar el éxito de un proyecto, y cuando los seguidores se aferran a la imagen de un creador en lugar de evaluar su trabajo con objetividad, se abre la puerta al desastre. Shroud of the Avatar no solo fue un fracaso por su ejecución deficiente, sus promesas incumplidas y su gestión cuestionable, sino por la actitud de un creador que se negó a escuchar, que se aferró a una visión obsoleta y que se escudó en su pasado en lugar de adaptarse a su presente. Richard Garriott no es el primero ni será el último desarrollador que se hunde por su propia soberbia, pero su caso es especialmente trágico por todo lo que representó en su momento. Hablamos del hombre que revolucionó los RPGs con Ultima, que marcó el camino para los juegos multijugador en línea, que inspiró a una generación de desarrolladores y que, en lugar de adaptarse y seguir creando, decidió aferrarse a su nombre como si eso fuera suficiente para garantizar el éxito. Pero los nombres por sí solos no hacen buenos juegos, las ideas que no evolucionan se estancan, y los legados no son inmortales. Y los legados no son inmortales si quienes los forjaron se encargan de enterrarlos. Hoy, Richard es más recordado por su fracaso que por sus triunfos, porque una carrera legendaria no significa nada cuando el mismo creador la tira por la borda. Y hoy en día, al mundo del gaming, realmente pocas de estas historias les duelen tanto como la terrible historia de Shroud of the Avatar, el juego que arruinó la carrera de su creador. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, especialmente Twitter, Twitch y mi canal de en vivos.jvt, en donde estamos todas las semanas. Esa persona que me acaba de seguir, ese árbol va, esa circuncisión de árbol va a tu nombre. Y aquí uno más, a ver. ¡Deja de hacerlo! ¿Por qué estás circuncisando árboles? Déjale a tu chinito en paz. Además, puedes apoyar mi proyecto de terror Historias desde la tumba en YouTube, Spotify y Amazon Music. Los links están en la descripción. Suscríbete si no lo has hecho. Y como siempre, yo soy Dodgy. Hasta la próxima.